Hoy con Jessica Santiago Renta, que como ustedes saben, Jessica, además de ser mi comadre, o sea, la mujer que me hizo padrino, además de eso, es una persona que le tengo mucho aprecio porque tiene criterio propio. Y yo respeto ese criterio propio. Y Jessica, pues te voy a hacerte preguntas hoy de temas de... Es que yo de verdad estoy indignado. ¿Con Mala qué? mía, pero estoy indignado. ¿Con qué? ¿Cómo es posible que responsabilicemos o pretendamos responsabilizar al patrono de que un empleado va tarde y que tiene un horario y que de repente la persona tenga un accidente de tránsito y muera en el camino o tenga un accidente de tránsito y pase lo que fuere? En este caso, una desgracia, lo lamento por la familia, pero responsabilizar al patrono porque yo voy tarde y voy acelerado. ¿Es en serio? O sea, yo vi gente del mundo de recursos humanos y personas que unos tienen respeto y hasta que yo, ¿cómo? O sea, yo puedo demandar a mi patrono por ponerme un horario de trabajo y que yo voy tarde y por tanto me mato y yo, la culpa es del patrono y puedo demandarlo. O sea, puede la familia ahora demandar, en este caso es al gobierno, que lo dudo, pero si fuera una empresa privada, ¿podría yo demandarlo por tener un horario de trabajo y yo ir tarde y voy a 100 millas y me maté? Mira, Jay, yo creo que sobre todo es bien insensible. Vamos a empezar por ahí. Que los medios, porque hay muchos medios de comunicación, no solamente personal de recursos humanos, que han hablado de este tema y en efecto parece ser que responsabilizan al patrono de un accidente tan horrible. Vamos a empezar por ahí. Yo como profesional de recursos humanos jamás utilizaría una noticia como esta para crear audiencia o crear esta dinámica de discusión, porque ¿qué es un accidente? ¿Verdad? Los accidentes pasan y entonces estamos tomando criterios y juicio. En este caso no fue ni accidental y me perdona, Jessica, pero si uno va más de 100 millas es previsible. Vamos, espérate, no he llegado ahí. Pero, igual es bien especulativo. O sea, estamos diciendo, no, porque le dijo a la persona que iba tarde, como tú mencionas, y yo no estoy aquí. Jamás Dios me libre de estar en un papel de juicio ante una situación tan, ¿verdad?, desagradable, donde hay familiares. Pero igual llevar esta información o esta mala información a sus familiares, yo creo que, aquí no hay ningún tipo de empatía. Yo creo, ¿verdad? Espero que en toda mi vida, que llevo más de 25 años, sí, más o menos, ¿verdad? 20 años, perdón. Pero me saqué la edad. Se acaba de chetear que es cuarentona. Manejando, yo nunca he pisado un carro mío a 100 millas por hora. 35, Gracias por 34. Eso. Así que, ¿qué significa esto? Una persona... ¿Tú nunca has llegado a 100 millas? No recuerdo, Jay. No recuerdo. Yo he ido tarde al trabajo y he ido a esa velocidad. Yo no estoy haciendo, ¿verdad? No es algo que he hecho comúnmente, pero ha pasado. Pero lo has hecho. Sí, lo he hecho. O sea, una persona que va a 100 millas por hora, no creo que es una persona que lo hizo por primera vez, a lo mejor ese día. Aquí, lamentablemente, en general, a veces, pues sabemos que conducimos sobrepasando el máximo, ¿verdad?, de lo que se supone en las carreteras. Así que aquí hay muchos factores. Y decir el que yo iba tarde y porque yo iba tarde voy a 100 millas por hora y tuve este accidente y la culpa es de mi patrono. Mira, la realidad es que lo primero que tenemos que pensar es que si nosotros tenemos una hora de entrada, ¿qué es lo que vamos a hacer para precisamente poder ir a 20 millas por hora, 30 millas por hora, chilling por ahí? El día que te cogió tarde, el día que hubo una situación o un accidente que a veces pasa, que no era el caso porque esto era, no aparentaba que el retraso era por otra razón. Pues tú lo coges con calma y te excusas y le dices definitivamente a tu patrón, a tu supervisor, voy tarde, está pasando esto y se maneja. Ahora, el decir que la razón fue culpa del patrono o que los patronos definitivamente tengan políticas de asistencia y las hagan valer. Esto es bien irresponsable de muchas personas, Jay, definitivamente. Porque, aquí hay muchas consecuencias. Yo me pongo a pensar, hay una persona que llega tarde y en un turno, por ejemplo, en los hospitales, yo tengo muchos clientes de hospitales que tengo médicos trabajando 12 horas, 16 horas, enfermeros, y que una persona llega tarde y esa persona que no ha dormido por 16 horas comete un error. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué pasa todo el tiempo? Lo que pasa es que no lo vemos, entonces no hacemos un reportaje de esto. Claro. Entonces, por el que llegó tarde, por el que no se presentó a su turno. Por el que lo hace repetidamente, porque de nuevo, nadie te va a votar por un día que llegues tarde. El problema es
Sí, yo siempre Si llego es tarde una- incluso tengo una política de disciplina progresiva de que la próxima vez que vuelva a llegar tarde, pero ¿por qué siempre llegamos tarde? Incluso hablamos de esto en el podcast pasado. O sea, no podemos normalizar no tener orden y estructura. Eso está mal. De nuevo, que yo no tenga la confianza y la comunicación de poder llamar a un supervisor y a decirle, voy tarde, esos son otros 20 pesos. O, por ejemplo, que es lo que yo imagino que estaban tratando de decir los abogados y gente que vi en las redes hablando de este tema de forma diferente. Que es que si el patrón te dice, o llegas a tal hora o te voy a votar hoy, que presumo que es lo que Creando querían un decir, miedo, creando un miedo una en particular, ansiedad en la persona. Pues claro, y la pregunta es, si mi patrono me dice eso, ¿yo puedo demandarlo en caso de tener un accidente de tránsito? En mi opinión, claro que no. Pero es que, pero me perdonan. Si nosotros vamos a permitir que el Estado ahora pueda premiar a quien llega tarde consuetudinariamente y no lo puedo disciplinar y no puedo decidir que en mi empresa no puede trabajar alguien que tenga por repetido la costumbre de llegar tarde, pues entonces que el Estado le pague. Que el Estado le pague los sueldos. Entonces, porque yo no puedo establecer reglas de disciplina en mi empresa. Por eso te digo, de horario, por Dios. Y tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros tenemos un micrófono, tenemos un foro donde mal informados, porque yo puedo tener una cultura y unos valores organizacionales de respeto, de empatía, de entender. Ahora, ¿cuál es el caso? Caso a caso. Son todos muy diferentes. Aquí estamos especulando y diciendo que fue por esto y fue por lo otro, responsabilizando a un tercero que a lo mejor ni sabía. Entonces, el mensaje que estamos enviando no es el mensaje correcto. No es el mensaje que realmente deberíamos informar a las personas que escuchan. Y Jessica, tú eres la experta, pero de nuevo, nada más el plantear que yo puedo demandar, es que de nuevo, y me perdonan los abogados laborales, yo sé que esto no es cool, me perdonan los podcasts de temas de recursos humanos, los abogados que hablaron de esto en sus redes, ¿verdad? Un montón de gente. Que yo vi tanta gente y yo decía, pero en serio, esto fomentar una conducta litigiosa totalmente irresponsable. Porque esa es otra, es causarle costos al patrono. O sea, nosotros queremos que los patronos se vayan de Puerto Rico, porque al parecer el país no quiere que haya empresas, no quieren que haya negocios, porque tú los escuchas, y sobre todo, by the way, excepto uno, todos los que vi, ninguno lleva casos de empleados, todos son patronales. Y no solamente eso, Jay, de nuevo, vamos a hablar con el tema de que queremos hablar de organizaciones empáticas, de que tengamos valores, pero realmente estamos siendo empáticos con los familiares. O sea, crear esta cizaña o esta mentalidad y crear un proceso en cosas que nosotros ni tenemos información, que no tenemos la certeza de que eso fue o es así. Somos empáticos realmente con esos familiares, dándole esta información o queriendo buscar, y ese es el problema de nosotros, sí, en Jessica, general, buscar culpables. Pero por eso, ese es mi punto aquí. Yo estoy harto. Mire, cuando yo cometo un error, yo tengo que levantar la mano y decir, yo cometí un error. Claro. Hemos creado una cultura de que nunca yo soy responsable de nada, siempre es responsabilidad, la culpa es de otro. O sea, vivimos en la cultura del Spider-Man, del meme de Spider-Man. La culpa es de quién es la culpa, de quién es la culpa. Mano, la culpa, por regla general, es de uno. Uh-huh. Por regla general, uno tiene que asumir las consecuencias de sus propios actos. Hablando de los propios actos. Se aprobó una legislación de madres lactantes, personas lactantes, porque ahora... No sé cómo personas que no sean mujeres pueden lactar, pero vamos. Bueno, Jessica, tú sabes que esto es día y aquí es... Déjame tomarme este cafecito porque me tengo que levantar un momentito. Sí, porque ahora es personas lactantes. Digo, ahora no, este gobierno es conservador, así que está bien. Ahora son mujeres, madres lactantes. Antes había que ser personas lactantes. Dios santo. Nada. Pues mira, sí, esa ley se firmó, es la ley número 87 del 2025, que es un código... Gracias por enfocarme, adelante. Que es un código para las madres lactantes que no solamente está enfocado en la parte laboral, sino deroga, ¿verdad? O consolida un montón de leyes que ya estaban creadas para el fin, ¿no? De mujeres lactantes o extracción de leche materna. En este caso, ¿verdad? De lo que yo voy a hablar hoy es cómo impacta lo que era la ley 427 del 2000, que era la ley de madres lactantes o extracción
extracción de leche en el lugar de trabajo, no hay muchísimo cambio, Jay. Si hay unas cosas muy puntuales, entre una de ellas, pues, habla de la discriminación, ¿verdad? Se incluyó que pues no debemos discriminar a esas madres que se extraen leche en el lugar de trabajo. Obviamente le das el espacio, es 1 hora, tienes hasta 1 hora mínimo y es un tiempo compensable. Y esto sí es importante porque pues los supervisores a veces desconocen de estas cosas, entonces le dan esa hora y se molestan porque le estoy dando la hora, porque se la estoy pagando, pero no están trabajando. Bueno, pues no, y es lo que la ley permite y es un mínimo de tiempo de hasta 12 meses. O sea, mínimo 12 meses. Ya aquellos patronos que quieran extender el periodo, pues lo pueden hacer. Son 12 meses desde que esa persona regresa de su licencia de maternidad. Y tiene 8 horas, tiene 1 hora en su jornada. Hubo un cambio también porque la ley anterior hacía una diferencia entre small business, lo que son patronos pequeños, y también en lo que es aquella empleada a tiempo parcial. Eso se eliminó, así que todo el mundo ahora que sea madre lactante, pues puede extraer la leche o lactar a su hijo si es que lo tiene cerca, si es un patrono que tiene un cuido o lo que fuera, y tiene ese periodo de 1 hora que puede ser fraccionado, obviamente en comunicación con el patrono, de su jornada laboral. Voy a hacerte esta pregunta que sé que me vas a responder a negativa, pero te la tengo ¿Cómo que va hacer. a ser? Pero ya me estás poniendo que te voy a decir. Es que sé que vas a contestar, pues es una pregunta que estoy 100% seguro que tú vas a responder de la forma correcta, pero yo estoy seguro que en the back of the mind ocurre. Aquí hubo una discusión en un momento dado, que recuerdo que era la senadora Rodríguez Bebe, que planteó que había que tener cuidado con esta legislación que era tan favorable para el sexo femenino que no provocara que patronos terminaran decidiendo mejor contrato varones nada más. Obviamente estamos en una era donde no hay empleados, hoy día se contrata lo que se consiga. Pero eso no pasa en the back of the mind, en la parte de atrás de la gente, de los patronos de recursos humanos. Mira, yo te puedo decir que para empezar, yo pienso que la estadística, y eso ya lo sabemos, de las mujeres que para empezar tienen hijos, ha disminuido significativamente. Así que ni la licencia de maternidad se está utilizando. Definitivamente las mujeres se siguen posicionando, sobre todo en puestos de liderazgo, dando resultados. Así que yo pienso que el patrono, que a este día piense que, y esto es 1 año, tampoco es que para toda la vida, porque sabemos que hay madres que lactan por 4 y 5 años, pero la obligación es hasta 12 meses. Así que yo pensaría que no, la realidad es que no. Igual tampoco no todas las madres lactan. Ahora bien, este código nuevo, a diferencia de la ley... Que pudieran lactar, dicho sea de paso. Que ojalá pudieran todas lactar. Claro, pero pues es una decisión. ¿Y el Estado te da algún tipo de incentivo para compensar ese costo del negocio? Sí, para el patrono, sí. Ese tiempo que es compensable, pero que la madre está haciendo su extracción o lactando, hay unos fines, ¿verdad? Para fines contributivos para el patrono. Lo que te iba a comentar era que sí, con el código nuevo hubo un cambio. En la ley anterior, la madre lactante tenía que, con certificado médico, validar que era una madre lactante. Si no recuerdo, era creo que entre los 4 y los 8 meses. Con el código nuevo eso se eliminó. Así que, pues en este caso, ¿verdad? La persona que te diga que es una madre lactante, pues es una madre lactante, claro. Y como para esto, el patrono tiene la obligación de crear un espacio de lactancia donde el código, y al igual que anteriormente ya se había enmendado, cumpla con ciertos requisitos, un cuarto con ventilación, que tenga cerradura, o sea que obviamente no tenga otro uso, no sea de doble uso, que sea higiénico, que tenga un lugar para lavar, pues obviamente pues la madre pues ya sean las manos o el equipo, que tenga tomas de electricidad, que tenga una nevera o refrigeración para esa leche, para uso exclusivo de esa leche. Así que sí hay unas ciertas condiciones también para tener ese cuarto de lactancia. Pues eso, en mi casa, perdónenme, ¿verdad? Pero en mi casa, cuando la mamá de mi nena le pudiera dar leche a la nena, no teníamos una nevera especial para eso. Esas son las cosas, Jay, que yo digo, yo fui madre lactante. Yo entiendo por qué, por un asunto de privacidad también, o sea. Claro, el asunto de privacidad, de que tú no vas a... No, sí me refiero a guardar la leche en la nevera, que no vaya a venir un gracioso a ponerse a traquetear con la leche de tu hijo, tú sabes. Claro, igual déjame decirte que yo fui madre lactante y yo andaba con mi propia nevera. O sea, yo guardaba lo que me extraía, una neverita que viene para tú guardarla, no tienes que utilizar otras neveras, ¿verdad? Dice que damos un segundo, déjame hacer la pausa y regreso. Cuando regrese hablamos con Tomás Torres Placa del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Recuerden que pueden ver el podcast de economía.
de Recursos Humanos con Calle con Jessica Santiago Rentas en mi canal de YouTube, J Fonseca PR, y todas las redes sociales de Recursos Humanos con Calle. Regresamos a WKQ 580. Ok. Pues, ok, me estabas diciendo esto, tranquilo, lo editamos. Ok. ¿Seguimos grabando? Sí. Okay. 3, 2, 1. Suena insensible, pero es otro gasto más para el patrono. Una nevera especial para esto. Por otro lado, entiendo la razón por la cual se plantea por legislación. O sea, me imagino que no requiere que sea una nevera específica. O sea, puede ser una nevera... Sí, definitivamente lo importante es que la leche se mantenga, obviamente, en un lugar pues, refrigerado, ¿no? Pero definitivamente sí. Y sobre todo, pues, cuando tienes un patrono que es pequeño, incluso a lo mejor no tiene ni nevera en el lugar, así que va a tener que incurrir en ese gasto. Y probablemente, pues, nada, que tienes una madre lactante y que en 10 años no vuelves a tener otra. Porque es así, ¿verdad? Porque esto nadie lo sabe. No, de nuevo, por lo que hablamos, primero que no es como que como en los tiempos de antes, que pues hay muchas mujeres teniendo hijos. Segundo, que tengas hijos no significa que vayas a lactar. Así que pues definitivamente esto yo siempre le digo a mis clientes, vamos paso a paso, vamos viendo si es que en efecto voy a tener una madre lactante, si no tengo, si ahora mismo en el equipo, ¿sabes? Porque no es como que correr, ¿verdad? Se supone que lo tengas, pero honestamente no es, ¿sabes? Hay personas que hoy día, by the way, Jay, hay un montón de gente que tiene trabajos híbridos o que tienen trabajos remotos. Así que eso no se contempla en la ley. O sea, tú tienes todo el espacio en tu casa, pero definitivamente si tú estás trabajando remoto, sí establecer, aunque sí se habla de que tienen que estar bien, ¿verdad? En acuerdo el patrono y el empleado de cuál van a ser esos periodos de que la mamá se va a extraer la leche, o si está en la casa, pues que lo va a lactar. Si fuese remoto, ¿verdad? Que eso sí esté establecido. Pues es una persona que es hourly, bueno, vas a ponchar ese tiempo, y no porque no sea compensable, sino que cómo lo vamos a medir, por ejemplo, ¿ves? Así que nada, básicamente yo digo que vamos al día a día, caso a caso. Todos los casos son diferentes. Sé que recientemente han pasado unas cuantas tragedias y quería preguntarte cómo tú lo ves. Estos niños que esta muchacha, por ejemplo, estaba repartiendo Uber. Obviamente esos son casos de contratistas independientes, no son considerados empleados, y eso en California hubo una decisión en otra dirección, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Y por tanto, pues, ¿qué responsabilidad tiene en ese caso Uber? Creo que ninguna, por asunto, ¿verdad? De que ella dejó el niño, la niña creo que era, en el carro, lo que se bajó Starbucks, buscó ¿verdad? El paquete, aparenta ser que tardó, porque a lo mejor no estaba la orden lista. Así que ella fue, esperó, y cuando regresa, pues, le rompieron el cristal y pues todo lo ocurrió, ¿no? A mí un poco me frustra esta conversación porque yo odio plantear que el gobierno tiene que tener algo, pero si queremos que la gente procree y tenga niños, pues hay que tener centros de cuidado para que la gente pueda trabajar, especialmente en la época cuando no hay clases en las escuelas. Pero nada, eso es otro tema. ¿Cómo tú lo ves? Pero a lo mejor este caso en particular donde ella pues estaba trabajando con el niño, pues pudiese ser el tema que tú mencionas, Jay. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo he visto, ¿verdad? En prensa, no es una cuestión de cuidado, es una cuestión de olvido, ¿verdad? Lamentablemente, la mayoría de los accidentes... Sí, pero ella andaba con el niño porque... En el caso de ella estaba trabajando, estaba haciendo su turno, ¿no? De Uber. Pero sí, por lo que se crea... el póster, que es de lo que te iba a comentar, es porque precisamente es un tema de olvido. La mayoría de estos accidentes han sido temas de olvido. Incluso de que no es el papá que comúnmente lleva al niño a la escuela, o es la mamá o lo que fuera, ese día le corresponde, y dentro de la rutina y el estrés que nosotros llevamos, los niños comúnmente se quedan dormidos, obviamente no avisan, te bajaste, te fuiste, y cuando te acordaste... Lo más lamentable, ¿no? que podemos pensar. En ese caso, el Estado, ¿verdad? Ya había hecho una campaña, y hay una obligación de parte del patrono, que aunque de nuevo no es una ley única y exclusivamente laboral, es una ley que conlleva una... se me fue la palabra, lo que acabo de decir, ¿no? Que es más bien educativa, ¿no? Y que lleva para todo el mundo que tengamos este cuidado, que seamos cuidadosos con el tema de los bebés en el carro, pero sí entonces le dice al patrono, hace varios años, esto viene de la seguridad del tránsito, que tiene la obligación de poner un póster en el lugar de empleo de
no, ¿verdad? De olvido de un bebé. Básicamente, donde tú ves un bebé en un car seat, ¿dónde dejaste a tu bebé? Para precisamente en esos casos que han sido, yo no puedo decir si hay negligencia o no, Bueno, o sea, no estoy aquí para eso. Hubo, si fue voluntaria o no. O involuntaria, ¿verdad? Es como el caso reciente que hay, que definitivamente pues, aparenta que eran unos buenos padres, que no tenían caso, que no tenían antecedentes, tienen otros 3 hijos, este era el bebé, pero igual pues está pasando por su proceso definitivamente, ¿no? En ese caso, esto lo que viene es advertir, ¿no, Jay? Que pues si es un olvido genuino, tú puedas recordar. Siempre yo le digo a los patronos, porque comúnmente los posters o los anuncios que son laborales se deben de colocar en lugares comunes, donde todos los empleados en algún momento del día pasan por allí para que pues tengan ese acceso y puedan ver la información. En el caso de yo no recomiendo ponerlo en ese lugar, porque ese lugar puede ser muy tarde. Aquí el propósito de esto es otra cosa. No es solamente informar, no es cumplimiento. Claro, es parte del cumplimiento porque ya no los impuso, ¿no? La legislación y la seguridad para el tránsito, pero más allá de eso es de verdad poder alertar al padre, a la madre, al cuidador, a quien sea, que si lo olvidó, lo puede identificar a tiempo para que obviamente no llegue a lo peor, a las consecuencias que hemos visto. Así que mi recomendación es que este póster siempre lo tenga en la entrada. Y déjame decirte que yo estaba en muchos lugares donde lo veo en el elevador. Y claro, no es lo más lindo ni es lo más estético, pero sí es lo más funcional para que si en efecto alguien dejó olvidado a su hijo, pueda reaccionar a tiempo. No conozco un caso donde haya sido, ¿verdad? Que en efecto se haya una persona activado por eso. No veo qué de malo puede tener. Claro, pero probablemente yo tampoco, pero si lo hubo, pues no lo vamos a saber porque pues nosotros lamentablemente solamente informamos las tragedias, no las cosas buenas necesariamente. Así que a quien el póster le ayudó a ir a recoger o a buscar al niño, pues no necesariamente, al menos que incluso sea una persona muy valiente que le escriba, pues no nos vamos a enterar. No, y la verdad es que casi nadie va a querer admitir que se le olvidó a su hijo, tú sabes. Sí, entonces, definitivamente. Y también otra cosa, mi impresión es que esto de verdad le puede pasar a cualquiera. Me cuesta pensar que le pasaría a alguien, no sé, Jessica, como que tú eres madre. Eso de no sé, es que siempre me ha costado entender los casos, porque es que si tú ves en el caso que estamos viendo, pues los hermanitos todos, o sea, es tan difícil de imaginarse el escenario, o sea, es como wow, o sea, entonces, y más cuando es de 10 meses que tú, es cuando más estás pendiente porque es cuando más el bebé te necesita. Claro, no, ¿sabes? Entonces, y que lo olvides, pues vamos a decir, pero que ya lleves tanto tiempo en la casa y el de, ¿verdad? Que es tan dependiente que no te des cuenta y que los niños tampoco se den cuenta. De nuevo, yo no voy a tomar juicio de nada. Son noticias súper, como dije en la primera, muy lamentables como para yo venir aquí ¿verdad? A querer ser jueza de algo que yo no estoy ahí, yo no estoy haciendo la investigación. Es muy triste. Así que en lo que yo me enfoco aquí es en la prevención. En este caso, cómo desde el punto de vista organizacional y de los patronos, más allá de tener un póster por cumplimiento, porque te dice ay que lo tenga, oye, ponlo en un lugar estratégico y a lo mejor pon 2 o 3 si es necesario, si realmente esto puede salvar una vida. De acuerdo. Gracias, Jessica. A la orden. Bueno, realmente es tu podcast. Así que dame la gracias, Jay. Gracias. Siempre a tu orden. Nos vemos. Adiós. Bye.